Como todos sabemos, poesía es una palabra de origen griego, poiesis, y los griegos de la antigüedad consideraban la poiesis como la creación, es decir, no solamente el género literario que se expresa en versos. Por tanto, la creación, la poesía, no solamente está propiamente en versos libres, blancos, rimados, sino que en una escultura, en una pintura, en una sinfonía, en una creación está la poesía, está la belleza. Esto no significa que todo lo que el hombre ha hecho es poesía, porque poesía también es un concepto de la cultura, y cultura es todo lo que el hombre ha hecho que lo ennoblece, porque el ser humano ha creado cosas que no lo ennoblecen. Mi concepto de la poesía es ese, es el concepto de la creación, de la expresión libre, de la belleza, y la he cultivado fundamentalmente en versos libres y en versos blancos. Porque la canción es como un vino viejo y para el milagro se inventó al invierno. Tu voz me recuerda que existe la luz, tus manos criaron al tiempo. Si cantas le pones espejos al pan y hasta un cascabel al silencio. He pretendido ser martiano, y esa vocación de servicio precisamente para mí es uno de los grandes ejemplos que nos legó Martí. Pienso que un creador no solamente debe pensar en sí, debe darse a los demás, y ciertamente durante mis años de vida he compartido con mis coetáneos, mis contemporáneos, espacios en revistas, en periódicos, de manera que siempre que he podido hacer algo por los demás lo he hecho en detrimento de mi propia obra. Quizás si me hubiera dedicado solamente a hacer mi obra, ahora tendría muchos más libros publicados. Pero cuando un amigo mío publica una obra que yo he revisado, que yo también he ayudado a construir, la disfruto, me alegro mucho. Y quizás aún no sea un buen martiano en mis 60 años, pero esa ha sido mi vocación, y pienso que voy a continuar de esta manera porque he disfrutado siempre trabajar en colectivo, ser solidario, y la obra colectiva para mí tiene una importancia tan grande que a veces es más valiosa que la propia obra mía. Yo era el árbol del tiempo y los sonidos, el otro, el torpe sapiens. En mí anidaban arpegios mientras él fundía metal para el futuro. El ritmo interior lo alteraba cuando gruñía bajo mi sombra. Apenas terminó el hacha la percutió sobre mí. Nunca más tuve familia real. Ya no soy árbol, sino instrumentos de viento, madera, cuerpo de cordófonos, cuando estaba destinado a darle savia y melodía. Me pulsan manos duras o suaves, como de chelistas que me sostienen entre sus muslos. Estudian desnudas digitación y tocata. Luego se visten de negro y me llevan al concierto. Prefiero tener hojas verdes y el público lo ignora. La más hermosa de las ariannas disfruta mi color pulido a golpes. Aplaude. Solo ve una caja de música. Escucha graves, agudas vibraciones de las tablas del corazón. Quejidos míos confundidos con su éxtasis. Hablará del color de la música porque nunca vio la belleza de mi cáscara. Ahora voy moribundo a las fiestas. No soporto al de la guitarra española ni a quien falsea el cantejondo. Sin rimas para los trinos, caja de música flamenca soy. Aplaudan al que me taló con saña y aún me golpea sin cesar. Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé, es el único poeta desaparecido en la historia de la literatura cubana. Es una figura muy polémica, fue el poeta más popular en el siglo XIX, en el XX, y llega con esa misma popularidad al siglo XXI.
cuando ya ni se recuerdan otros poetas cubanos contemporáneos de él. Nápoles Fajardo está en la polémica en sí mismo porque solo vive 32 años y se habla del viejo Cucalambé. Todos sabemos de un retrato falso que se publicó de cómo se le ha desfigurado en la poesía llamándolo salcochador de hierbas del monte por unos estéticos que no entendieron nada de poesía popular. Él fue el cantor de la flora, la fauna cubana. Por estas razones es que he dedicado una buena parte de mi vida a polemizar y a investigar para esclarecer el aporte de este poeta a la poesía de nuestro país y para echar un poco de luz sobre esas manchas que algunos historiadores han tratado de impregnar. Nápoles Fajardo trascendió a su obra a sí mismo. Mi queridísima Brígida, solo estoy en alegría, pero bien pudiera llamarse tristeza lo que yo siento. Los desamigos me hincaron con sus púas sanjoneras. Llegan mensajes sin clave. Cuídese de la serpiente y el majá de Santa María. Presidente a arcabucearlo. Amanece. Los reptiles ya no van al campamento. Llegan gorriones cantando la paz sin independencia. Me acusan de dictador. Daré la vida por ellos. Perdí el reloj solar por la manigua remota. Late mi tiempo en el pecho y la brújula ubicada contra el norte el azimut. No me extraviaré. Tu luz me llevará al palenque. Sinsontes, Buenaventura, el Tocororo es el guía. Vicente García González, el mayor general de las Tunas, también fue presidente de la República en armas, secretario de la guerra. En Baraguá fue nombrado jefe de todos los ejércitos de Cuba, es decir, que un mambí que estuvo 10 años peleando todos los días contra España, de pronto pasa a ser como la oveja negra de la historia de Cuba. Por ser una figura tan polémica, hice el libro Miedo a Vicente García, que inmediatamente que salió se agotó, y ahí está el capítulo Un patriota de polémicas razones, donde las personas pueden ver por qué Vicente García en determinado momento actuó como lo hizo. Estuvo todo el tiempo defendiendo la independencia de Cuba, no aceptó el pacto de Sanjón, estuvo con Maceo en Baraguá, que Martí dijo que fue de lo más glorioso de la historia de Cuba. Y solamente cuando él se retira de Cuba es que los españoles dan por terminada la guerra. Recogí las mariposas, son tu piel de mis caricias. La mía ya está marcada por los jejenes furiosos. El parque casi se agota y no aparece el convoy. Aquí no queda ni agua. Para salvar a las tunas pretendo quemarla toda. Apretaré las polainas, cabalgaré muy henchido sin descanso en las espuelas. El machete de combate, el sable, la bayoneta. Resguardaré la cartera, los espejuelos, tus cartas y aquella fotografía. Hoy serán mis amuletos. Escribe, di que me quieres. Resistiré las heridas, arropado en las banderas con mis hermanos de armas. Es febrero y siento frío. La corneta da la orden. Se levanta el mambizado a pelear porque estamos a 14. Amor a Cuba, ese es más grande que el nuestro. Van cariños a mis hijos y recibe el corazón, tu amante esposo, Vicente. Como tantos escritores, también inicié mi trabajo literario por la poesía. Pienso que así tendría que tomar conciencia del respeto que se merece este género, porque muchos luego lo hemos abandonado. Y en mi caso es cierto que he realizado más periodismo y he publicado más ensayos que versos. Mucha gente ni siquiera sabe que los escribo. Y actualmente estoy en un proceso de revisión que considero es más un proceso de destrucción de mucha poesía que he escrito, que no he publicado, para dejarlas en un solo libro. No pretendo más que un solo libro de versos.
y ahí va a estar solamente aquello que yo considere que debe sobrevivir. Son las 6 de la tarde y hay un toque de queda en estos libros nuestros. Se desespera en 20 poemas de muerte y lucha una canción muy larga. Tantos años de residencia sobre la tierra, Ricardo Eliezer, tantos años con la madre patria en el corazón, Neftalí Reyes, y que tu canto general y que tu muerte unánime a las 6 de la tarde tengan un toque de queda. Qué de silencio sordo, qué de rodar la sangre en las calles barridas por un cáncer, pero hay cementerios acompañados, repletas tumbas de sonoros huesos, y hay una muerte dura que multiplica tu vida en vertebrales muertes. Sigue América hollada por los búhos, álzate Pablo con tu canción de gesta sobre la arena traicionada, vete a Valparaíso y construye un sueño de cobre, contigo no terminas en ti mismo. Entre la persona que soy, el trabajador, el dirigente o funcionario, como a veces le llaman a uno, y el intelectual que he querido ser a través de mis años de estudio, pues yo pienso que he conciliado todo eso en una misma persona, que no entiendo cómo a veces otras, por ejemplo, en una asamblea dicen, ahora voy a hablar como intelectual, y después dicen, bueno, ahora voy a hablar como funcionario. Me parece que debe ser incómodo tener dos personas distintas en uno mismo, en el mismo cuerpo, ¿no? He vivido así, trato a todas las personas como si no fuera el intelectual, porque hay quien piensa que cuando uno es un intelectual pone una distancia, y creo que es el desconocimiento de las personas de que no entienden que en Cuba la cultura cubana es de una fuerte raíz popular y la intelectualidad de nuestro país está vinculada al pueblo de una manera que no se puede separar. Por tanto, he vivido de esta manera, me he dado a mis compañeros y compañeras, he ayudado a quien he podido, y espero pues terminar mi obra, que me quedan unos cuantos libros por escribir y los voy a hacer así de una sola pieza. Porque la canción es como un vino viejo y para el milagro se inventó al invierno. Tu voz me recuerda que existe la luz, tus manos criaron